comisaría que estaba en la plaza, que tenía la mitad de la comisaría y la gente iba a hacer trámites normales y la otra mitad de la comisaría era un campo clandestino, algo insólito. Pero también hubo campos de concentración en empresas, en la Ford Motor que fabrica autos, campos yerbateros, tomamos mate de las marcas, qué sé yo, Taragüí, tenía dentro un campo de concentración, por ejemplo. Ledesma, que era el azúcar que se consume, bueno, eso era una fábrica que tenía campos de concentración. Esas figuras civiles que apoyaron la dictadura y aportaron infraestructura para que estos crímenes se cometan, bueno, son los casos más difíciles. Pero está rodeada del colegio. Entonces, los mismos docentes decían que escuchaban durante los horarios de clases, cuando había silencio, se escuchaban los gritos de las personas que estaban torturando ahí en la brigada. Cuando se trata de una causa judicial, después de tantos años, donde uno ya sabe que la justicia es simbólica, que los tipos vivieron libres toda su vida y tenían que estar presos de hace 50 años, sin embargo ahora los condenamos porque les probamos los crímenes, pero se van a su casa porque tienen arresto domiciliario, porque tienen más de 70 años. O sea, cualquiera diría, bueno, entonces ¿para qué lo jugamos? Para que ustedes sepan que no es Herman acá diciendo cosas, sino que la justicia lo prueba institucionalmente. Y Adriana, que es la testigo, que gracias a ella pudieron ser juzgados por asesinato los responsables de la Brigada de San Justo, porque ella fue la testigo que sobrevivió al fusilamiento de Sonia y sus compañeros. Ella escuchó cómo lo sacaron una noche cercana a Año Nuevo, lo sacan a todos de sus celdas, dijeron que los iban a trasladar, lo llevan a un descampado, que Adriana no sabe dónde fue, pero lo llevan a un descampado, en varios autos fueron, iban de a dos, en varios autos, los bajan, los hacen arrodillarse, hasta que ella escuchó la ráfaga de disparos, y ella estaba al lado de Sonia y en el juicio pudo declarar eso, pudo decir que sabía quiénes eran todos los que estaban en ese descampado y que Sonia estaba al lado de ella. Y con respecto a mi papá fue secuestrado el 15 de noviembre y sabemos también por Adriana que murió bajo los efectos de la tortura el 17 de noviembre, 2 días después. Participar en el juicio es tremendo. ¿Qué sensación te vino al ver que estaban por videollamada y no presencialmente? Mira, a muchos familiares los indignaba porque tenían que estar ahí. Tenían el privilegio de la teleconferencia. Yo honestamente, con mucha humildad, lo sentí como un alivio. Yo no sé si hubiera podido tenerlos ahí a esta distancia. No sé, para mí hubiera sido tremendo. Porque mirarlos en pantalla, que se te cagaban de risa, fue durísimo. Así que yo a esa protesta no me sumé porque no sé si me lo hubiera bancado. Es muy raro, ¿entendés? Que te digan que porque son viejitos y son cristianos, tienen que tener una vejez tranquila y por eso no estaban presentes en el juicio los acusados. Por eso yo empiezo mi declaración diciendo que vengo de una familia cristiana, católica, apostólica, romana, bien constituida, pero que me mataron mis hermanos y me la rompieron ellos. Y yo estoy ahí declarando y ellos no estaban ni siquiera presentes y encima en un momento de la declaración miro así y veo que la televisión se apaga. Antes de esto estaba, porque había 2 televisores y mostraban a los acusados
y no se los veía casi. Y Echegoraz lo vi como si se quedaba dormido mientras yo estaba declarando. Obvio que me enojé, obvio que salté, que no me quedé callada, que dije que esto era una falta de respeto total, que yo esperé 40 y pico de años para eso. Yo lo único que quería era mirar a los ojos a estos tipos, ¿entendés? Y decirles, me cagaron la vida, nos cagaron la vida, ¿entendés? A todos los argentinos. Se juzgó a 17 personas, la mayoría de ellas miembros del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Muchas de ellas ya habían sido juzgados por mí, junto a otros colegas, en justamente en los casos que se ventilaron a propósito del juicio La Cacha, que era otro centro clandestino de detención ubicado en La Plata. Y junto a estos miembros, digo la mayoría de estos 17 del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, también se juzgó a Miguel Osvaldo Echegoraz como jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y también a Jaime Lamor Smart como ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y los casos fueron 84 casos de personas desaparecidas, muchas de ellas, la mayoría, secuestradas, torturadas, desaparecidas, y tristemente el caso de los 8 militantes de la UES, todos los cuales, a excepción de Adriana Cristina Martín, fueron todos fusilados aquel 28 de diciembre del año 1977. Es decir, la única que pudo ser liberada fue, como les decía, Adriana Cristina Martín, quien tenía 15 años por entonces, y fue liberada el 30 de enero del 78. Los demás fueron cruelmente torturados y después, como les decía, fusilados ese 28 de diciembre de 1977. Nos referimos, para ponerle nombre, ¿verdad?, a Enrique Ricardo Rodríguez Ramírez, alias Pluma, a Juan Alejandro Fernández González y a su hermano Jorge Luis, a Marcelo Roberto Moglie, alias Chelo, de 18 años, a Alejandro Fabián Aybar, alias Indio, también de 18 años, como les dije, a Adriana Cristina Martín, de 15 años, la única que fue liberada, a Luis Ángel García, alias Polenta, y por supuesto a Sonia von Schmeling, que le decían la Negrita, quien también perdió a su padre, a Hermann, quien murió por consecuencia de las torturas y los tormentos. La mayoría de de las personas que fueron sometidas a juicio fueron condenados a penas muy graves, porque los casos realmente fueron tremendos, como la mayoría de los que lamentablemente me ha tocado juzgar en casos de lesa humanidad. O la posibilidad de escribir lo que uno siente como juez al juzgar hechos tan atroces, bueno, es lo mismo que puede sentir cualquier ser humano, lo que se complejiza un poquito más teniendo en cuenta que los jueces tenemos el deber de neutralidad, de imparcialidad, y por lo tanto nunca es conveniente que nos dominen las pasiones, las buenas o las malas pasiones, ¿no es cierto? Y bueno, es difícil no empatizar con la situación de las víctimas, procurando incluso este afán por ser imparcial, neutral y juzgar con la ley y la Constitución a todas las personas, que es lo que más dignifica estos juicios de lesa humanidad. Es decir, más allá de resultar tardíos, su apego al proceso constitucional penal, por los cuales, con respeto a todas las garantías, se pudo establecer de quienes se estableció, por supuesto, la responsabilidad criminal por estos atroces hechos. Pero la verdad que el dolor es inmenso, la angustia, el ponerse en situación, el tratar de ponerse en el lugar de familiares, sobrevivientes, víctimas, es tremendo. Creo que las peores cosas que he escuchado como juez penal las escuché sin duda en estos juicios de lesa humanidad. Y lo que se creía originalmente de la Brigada de Investigaciones de San Justo era que era un lugar donde se hacía registro. ¿Qué quiere decir registro entre comillas, no?
que es que se secuestraba gente, se la registraba ahí, digamos, nombre y apellido, la ficha de si tenía militancia, dónde militaba, etc. Y luego se lo llevaba a otros pozos o centros clandestinos de detención. Esto es lo que pudimos ver durante el juicio, fue que no era así. De hecho, la masacre de los chicos de la UES lo que demuestra es que no era un centro de registro, era un lugar donde se torturaban a las personas para obtener más información y donde también se tomaban las decisiones de disposición final, es decir, que lo que se creía originalmente era algo erróneo. Se calcula que más de 300 personas pasaron por el centro clandestino durante el periodo en el que funcionó, que fue desde la ruptura del orden constitucional hasta el año 79 aproximadamente. Bueno, en el caso de los chicos de la UES, Adriana Martín cuenta una circunstancia que no se conocía hasta ese momento, y esta circunstancia nos obligó a nosotros a tener que cambiar la acusación. Ya no se los acusaba simplemente por el secuestro y la aplicación de torturas a todos estos chicos, sino también por el homicidio de varios de ellos. Y esto modificaba la pena que se les iba a imponer también a los acusados. Pasaban de una pena temporal a una pena de prisión perpetua. Pedimos lo que se llama técnicamente como ampliación de la acusación. Es decir, pedimos cambiarles la calificación y agregar este hecho que narraba Adriana en su testimonio como una circunstancia nueva que cambiaba los hechos por los que se les estaba acusando a los distintos acusados. Que una persona que ya había declarado en otras ocasiones por primera vez se animara a decir esto fue conmocionante para los familiares, para los jueces, para los propios acusados, o sea, fue una circunstancia y también conmocionante para ella, ¿no? Que por primera vez, después de mucho tiempo, se animaba a contar lo que había vivido. ¿Alguno de los acusados aceptó los cargos recibidos o mostró arrepentimiento? No, en general no hay arrepentimiento. No, sí. Sí. No hay arrepentimiento, hay como un muro de silencio. Ahora ya hay muchos condenados que están cumpliendo pena. Y en ese cumplimiento de la pena hay un momento, son muchos años de cumplimiento de pena para cualquier delito, que un condenado pide salir en libertad condicional, que es una situación que está en la ley, que después de cumplir mucha pena, si uno tiene un comportamiento razonable en prisión, puede obtener un beneficio que es la libertad condicional. Y muchas veces se pide para ese beneficio que, si hay arrepentimiento, porque ese beneficio se da con ciertas condiciones. La ley internacional y la nacional, para estos casos, pide nada más para obtener este derecho a salir antes de la cárcel, que demuestre arrepentimiento, un perdón a la víctima, y todavía con los años después no hay nadie que se haya arrepentido, haya reparado a la víctima o haya manifestado un cierto compromiso, empatía o asumir conciencia de la gravedad de los hechos que cometieron. No, hay un compromiso de todos los militares, policías y civiles condenados a no romper ese pacto de silencio. No hay arrepentimiento. Como integrantes de la justicia, ambos, ¿qué sensaciones produce el hecho de no poder decirle a los familiares de las víctimas dónde están los cuerpos de sus seres queridos? Y buena pregunta también.
una sensación de deuda, porque en muchos casos no se va a saber nunca. Es la sensación que te da tristeza el que no se pueda hacer. No es que no se han hecho los duelos, pero no se han hecho como debían hacerse, ¿no? El duelo nunca está completo sin la presencia del cuerpo de la víctima, del ser querido. Y creo que para nosotros es muy difícil pensar en que podamos establecer más lugares donde se puedan hacer identificaciones de cadáveres, etc. Creo que no va a ocurrir en muchos casos. En otros casos sí, incluso en este momento el EAF seguramente está identificando algún nuevo cadáver, digamos, ¿no? Porque se han hecho una enorme identificación de cadáveres, pero en muchos otros eso no va a ocurrir. Y la verdad que te deja esa sensación de deuda. No de deuda en lo personal, pero sí de deuda como uno de los poderes del Estado, ¿no? Más allá de que nosotros no somos parte del Poder Judicial, pero sí parte del Ministerio Público Fiscal, digamos, ¿no? Que supuestamente es el que tiene que investigar, el que tiene que velar por la legalidad de los procesos y en defensa de los intereses generales de la sociedad. Bueno, en ese plano te da mucha deuda. Eso siento yo. Bueno, también hay que verlo como es parte del delito de genocidio como delito, crimen internacional, y de las experiencias históricas que se conocen, la desaparición de la víctima del cuerpo es una característica del crimen que se comete, es decir, hacer desaparecer el cuerpo, todo rastro. Pensar que nosotros, a diferencia del juicio de Nuremberg, el juicio de San Justo, cada víctima tenía un nombre y apellido. Víctima de secuestro, pudimos reconstruir la vida de todas las víctimas. En los campos de concentración de la Alemania nazi era una montaña de huesos que lo único que sabía que una persona había pasado por el centro, pero tampoco pudieron identificar sus restos. En otros genocidios tampoco. Es una característica del crimen internacional destruir a todo un grupo y hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Por supuesto, esos crímenes, uno de los objetivos que se buscaba era esto, desaparecer la prueba, que es también una garantía de impunidad, documentos, pruebas. La dictadura, cuando termina ya en los últimos días, queman todos los documentos, porque cada homicidio tenía su correspondiente legajo del día que lo secuestraron, de la declaración que le habían tomado, entonces desapareció. Desaparecieron los cuerpos, desaparecieron los rastros. El equipo de acompañamiento a testigos víctimas de juicio de lesa humanidad de la Secretaría de Salud Pública del municipio de La Matanza prestó contención a las personas que declararon en el juicio Brigada de San Justo. Su tarea fue fundamental para la construcción colectiva de memoria, verdad y justicia. Y esto de reeditar los fantasmas de las personas que sobrevivieron, quizás digamos que estuvieron detenidas, o familiares que por ahí tuvieron silenciadas, un montón de cuestiones, y volver a poner en palabras esto, bueno, fue toda una cuestión, y creo que también cada uno de nosotros nos hicimos como una inmersión en cada caso singular, que fueron diferentes, digamos, ¿no? Pero en eso creo que coincido que fue un aprendizaje y una movilización muy grande para nosotros también, digamos, ¿no? Sí, como salirnos quizás de los modelos que teníamos inicialmente para pensar el trabajo. O sea, habíamos sido convocados
a una tarea, pero fue una tarea que en función de cuáles eran las expectativas y los objetivos, era una tarea que las expectativas y los objetivos los fuimos construyendo entre todas y entre todos a medida que íbamos leyendo, a medida que nos íbamos encontrando con personas que contaban sus experiencias. Bueno, todo eso era el texto, todo eso eran las experiencias de otras personas. El equipo tenía que hacer su experiencia y tenía que hacer su recorrido con las singularidades que tenía el equipo y con las singularidades a las personas que íbamos a acompañar. Los teóricos, o los que empezaron a pensar un poco la cuestión de qué se trata este rol, lo que plantean es que el mismo proceso puede ser reparador o puede ser traumatizante o retraumatizante, y de ahí la necesidad del cuidado de esos procesos. Porque a veces hay como una idea de, bueno, voy y declaro o expreso lo que quiero decir y que eso per se hace bien. No, digo, porque declarar es volverse a meter en el centro clandestino, y es recordar los olores, las imágenes, los compañeros que no están, digo, es durísimo el tomar la palabra, digo, no es liberador tomar la palabra. El acompañamiento no era solamente que el compañero vaya a declarar, por ahí el compañero no quería declarar, y nos ha pasado muchas veces y dice, yo esto no lo quiero decir, no lo quiero contar, le bastaba con que alguien lo escuche. Digo, por eso no solamente el acompañamiento para declarar, sino el acompañamiento en un proceso en el cual la otra persona decidía lo que quería hacer. Sabemos que Adriana Martí, única sobreviviente del grupo, después de 40 años logró decir que el 28 de diciembre de 1977 sus compañeros fueron fusilados y que a ella le practicaron un simulacro de fusilamiento. ¿Cómo es que una persona finalmente logra poner en palabras ese horror y poder contarlo? El trauma no tiene un tiempo lógico, no es que es en un año te pasa esto con lo traumático, en 2 años vas a lograr lo otro, digo, en lo psíquico, ¿no? Digo, esto que veníamos contando, digo, había gente que durante 30 años vivió toda su vida sin poner en palabras lo que le pasó y un día dijo, lo voy a contar. Y hay gente que sigue sin hablar, ¿no? Freud decía que el inconsciente es atemporal, exacto, lo gracias. que dice la compañera. Atemporal, siempre está ahí. Pero no hay una temporalidad lógica para poder ni inscribir, ni tramitar, ni decir lo traumático, ¿sí? Sí, yo me gustaría agregar que lo puede decir porque hay una sociedad que lo acompaña también. Digo, porque hay juicios, porque hay organizaciones de compañeros que se fueron juntando cuando no estaba la posibilidad de los juicios. Entonces, tomar la palabra, nuevamente aparece la dimensión colectiva, no es que solo la persona vivió eso y puede o no puede decirlo, sino que hay un entre todos, digamos. A mí me parece que hay algo que también está bueno poder decir, es que la memoria, la construcción de la memoria es colectiva. La mayoría de la gente no sabía, porque vos te entrabas en tu casa, te tapaban los ojos, te metían en un baúl y no sabías a dónde te llevaban ni a dónde habías estado, digamos. Algunos escuchaban un portón que se cerraba, una explanada y de un auto que bajaba, pero no es individual. Es interesante la pregunta, porque esto que ella puede testimoniar tiene que ver con su vivencia, pero también tiene que ver con una construcción colectiva de la memoria.